Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a iniciar con la grabación del estudio El Día de la Expiación o Yom Kippur. Y hoy vamos a aprender bastante sobre este tema, que es muy importante, especialmente para todos aquellos que estamos en la transición, no de salir de una religión a otra, sino salir de las religiones para entrar en el reino de Dios. Ese es el plan, salir del paganismo, entrar en el reino donde hay un solo Dios. Y ese es el Dios de Israel, justamente el Dios de toda la escritura. Así es que en el día de la expiación, justamente llamado Yom Kippur, que en realidad se dice Yom HaKippurim, como el nombre apropiado como tal, hoy lo vamos a entender un poquito más, seguro que vas a identificarte con mucho de lo que vamos a estudiar. Así que te invito a prestar atención porque esto te va a servir, no solamente para ti, sino también para que guíes a tu familia, especialmente a tus hijos, por este camino de restauración a través de Yeshua. Oremos. Amado Señor, nos acercamos a ti en humildad, agradecidos por tu bendita palabra, que cada día nos impulsa a seguir y seguir avanzando, pero no hacia abajo, ni siquiera quedarnos en el mismo lugar, sino siempre avanzar hacia arriba, Señor. No es fácil subir, pero es lo mejor que podemos hacer. Aunque lentos, aunque pasito a pasito, es mejor avanzar hacia ti. Y tú no estás abajo, Señor. Tú estás en todas partes, pero en realidad queremos llegar a ti. Y tú estás arriba, arriba, Señor, donde está gobernando tu monte santo desde Jerusalén. Ayúdanos, Señor, desde la nueva Jerusalén, no la Jerusalén de la cual tenemos que salir, donde están las religiones, sino de la Jerusalén celestial, la que está viniendo. Ayúdanos a ser parte de esta revelación. Oramos todo esto en nombre de Yeshua. Amén y amén. Algo que de entrada, justamente hoy en la mañana cuando me desperté, como me soñé del tema de Jerusalén, que justamente toqué en la oración, y cuando nosotros fuimos con mi esposa a Jerusalén, a Israel, era el lugar donde no quisiéramos estar. Jerusalén en este momento no es un modelo en el cual se puede hablar del Dios de Israel. Jerusalén es un lugar de paganismo en este momento. Ahí están casi concentradas las religiones más grandes del planeta Tierra. Estamos hablando de musulmanes, estamos hablando de católicos, el cristianismo, el judaísmo, todas las religiones. Y tú puedes ver a los musulmanes vendiendo en su misma mesa. El mercantilismo llegó también ahí, vendiendo el Corán, vendiendo Biblias, vendiendo rosarios, vendiendo un montón de cosas en una misma mesa. Así está Israel en este momento. Así que cuando oramos y hablamos por la restauración de Israel, estamos hablando de la restauración del Israel del Señor, del Israel que siempre ha estado representado por un remanente. Y no es ahora un territorio, ahora son personas. Somos tú y yo, ese Israel que está siendo restaurado. El Israel ya territorial, la tierra prometida, ya estamos hablando de la pretierra, diríamos el milenio, no es la tierra que está en el Medio Oriente en este momento, sino es la tierra prometida que va a llegar justamente desde los cielos y es bastante grande. Alguien dijo, si podríamos poner en este cuadrado llamado Nueva Jerusalén a toda la población humana, creo que entrarían como 5 veces la población humana en el Israel que está llegando. O sea que no es pequeño, es enorme. ¿Ok? Así que hoy vamos a estudiar Yom Kippur, el día de la expiación. Este es un reset anual divino que nos va a limpiar el alma y nos va a renovar en el camino de Dios. Esa es la idea de Yom Kippur. Una vez al año, un reset. Para los que no saben lo que es un reset es como cuando en tu computador necesitas hacer un cambio total, apretas el botón reset y te va a reiniciar todo como para que esté como hecho por la fábrica, nuevo completamente. Eso es lo que hago algunas veces con mis computadoras y eso es lo que significa Yom Kippur en palabras muy sencillas, ¿ok? Así que de eso vamos a hablar el día de hoy. Permítame poner también mi cronómetro porque no me gusta pasarme de 1 hora para que estas pláticas puedan ser escuchadas por más personas. Bueno, así que la primera cosa que quiero decirles es, si estamos dudando o estamos confundidos acerca de las fechas, de las festividades, a causa de tanta información que hay en el Internet,
Solo recordemos lo que la Biblia dice. Y lo que la Biblia dice es lo más importante. No es importante lo que decimos nosotros las personas, más importante es lo que la Biblia dice. ¿Y qué dice la Biblia respecto a las fechas de las festividades? Dice así: por tanto, nadie les juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta. Estamos hablando de los Moadim, justamente. Luna nueva, que es Yom Teruah, justamente, o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es este premio, es este mensaje que vienen detrás de las fiestas, para no caer en esos debates infructuosos que no se han podido resolver ni en 2000 años, porque cuando estuvo Yeshua aquí, habían los mismos problemas de las festividades, de las fechas. Es más, nada más para darles un dato, en esa misma fecha, diferentes grupos de los judíos celebraban las festividades en diferentes fechas. Nada más para que estemos tranquilos, lo mismo está ocurriendo ahora en este retorno. ¿Y quién está en lo correcto? ¿Quién no está en lo correcto? Pues yo trato de no entrar mucho en esos temas porque yo no soy dueño de la verdad y estoy seguro que ningún ser humano es dueño de la verdad. Así como dijo nuestra hermana hace un momento, todos somos estudiantes y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué deberíamos estudiar? Cosas que nos unen principalmente. Las cosas que nos dividen deberíamos dejarlas como en un stand-by, es decir, hacerlas en el tiempo que, vamos a decir, donde tú ya por lo menos has estudiado la Torah verso por verso. Hablo de un mayor recorrido, como para que estés investigando sobre estos temas. Pero mientras tanto, no te confundas, no te compliques la vida, enfócate en el mensaje detrás de cada festividad. Sin embargo, es bueno entender lo más que podamos, pero cuando ya rayamos en la línea, en la línea en la cual tú te crees mejor que el otro, o vas juzgando al otro porque no está guardando como tú, ya en esa línea ya tiene que haber una luz roja que nos haga despertar y entender lo que dice Colosenses 2:16, que nadie les juzgue por comida o bebida. Y obviamente el cristianismo tradicional esto interpreta como que no, ya no hay que guardar las festividades, ya no hay que guardar los Shabbats, y pues de eso obviamente no estamos hablando. Ya estamos hablando de los que estamos retornando. Tenemos que no pelearnos, no debatir, no entrar en discusiones sobre si es esta exactamente la fecha. Así que descubramos mejor, más que la fecha, el mensaje que hay detrás de esta festividad o de cada una de las festividades. ¿Ok? Esto para empezar. Bueno, las citas del Padre no son temporales, son eternas y son para sus hijos, no son para todo el mundo. Recuerde eso, todo el mundo está invitado, pero no es para todo el mundo. Hay requisitos y estos requisitos tienen que ver con que los que van a celebrar estas festividades o ser parte de estas festividades deben ser invitados. Y esta invitación no es que te va a llegar como cuando en una boda te llega una tarjetita con invitación y dirección, ¿no? Esta invitación ya ha sido hecha desde el principio. El primer invitado ha sido Adán. ¿Cuál es la invitación? A obedecer sus mandamientos. O sea que no vas a recibir una tarjetita que diga, te invito a obedecer mis mandamientos. No, porque eso es obvio. Eso es una suposición que tú tienes que tener. Dios cuando quiere hacer un pacto contigo, te está invitando a que guardes su pacto. Y si tú no guardas su pacto, estás rechazando esa invitación. Así que en ese sentido, esta es una invitación para todos aquellos que quieren dejar de ser gentiles. Gentiles quiere decir extranjeros o ajenos al pacto de Dios. Así que no somos más gentiles, ¿ok? Nosotros guardamos los Moadim, es decir, las citas divinas de Dios. Y estos Moadim, obviamente, son 7 más 1, el octavo día, que es justamente Sheminit Atzeret, que de eso no vamos a hablar el día de hoy, pero son justamente 7 más 1. Moadim, ¿qué es un Moadim? Moadim es una cita divina, o también puedes decir una festividad o una estación, pero en realidad todos los Moadim tienen que ver con una palabra que a mí me gusta mucho usar, que es la palabra un encuentro entre Dios
y su pueblo, o un encuentro entre Dios y sus hijos, que suena más íntimo todavía, porque su pueblo se compone por sus hijos. Así que la idea es que tú te veas como un hijo, y un padre jamás rechaza a su hijo aunque se porte mal. Y justamente en Yom HaKippurim o Yom Kippur es el día donde aquellos que de pronto nos hemos portado mal en algún área, que estoy seguro que somos todos, nuestro Padre no está esperándonos con un martillo para apretar digo, para golpear como los jueces golpean la mesa diciendo condenado. No, nuestro Padre ha tomado ese martillo de la justicia para, para esperar primeramente a ver nuestra actitud, nuestro corazón arrepentido. Entonces, de eso nunca te olvides. Dios no está, como la religión nos ha pintado, esperando que pequemos para darnos con el martillo. No, Él está esperando que nosotros cuando pequemos nos arrepintamos rápidamente. Para eso son los Moadim. Son oportunidades para que nosotros podamos crecer y avanzar en el plan de redención de nuestro Dios. ¿Ok? No son fiestas judías, sino son tiempos señalados de Dios con su pueblo, y ni siquiera vamos a decir que son de los hebreos, no, ni siquiera son de nosotros, no, no son del ser humano. Las citas divinas son de Dios, y eso quiere decir que Él pone las reglas, Él pone los horarios, Él pone las fechas, Él pone todas las condiciones para que nosotros podamos asistir. Ninguno que es invitado a una boda va a una boda y pone sus condiciones. Todos vamos a una boda cuando vamos y estamos dispuestos a hacer lo que nos digan en esa boda. Si nos dicen siéntate allá a la derecha, pues tú vas a ir y te vas a sentar a la derecha. Así son las citas divinas del Señor. Y cada cita nos revela el plan de salvación para toda la humanidad, aunque no toda la humanidad va a ser salvada. ¿Ok? En Yom Kippur hay un pasaje que a mí me gusta mucho utilizar, especialmente en Yom Kippur, que es Isaías capítulo 1 del 18 al 20, donde dice, ven, te está invitando, vengan ahora, no mañana, porque mañana podría ser tarde podría costarte tu vida y también la de tu familia. Dice, vengan a mí ahora y razonemos, dice la Biblia, versión contemporánea de Reina Valera, dice el Señor, aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Y si quieren y obedecen, comerán lo mejor de la tierra. Pero si rehúsan y se rebelan, ¿no ven el amor del Padre aquí cuando Él está dando esto? Wow, a través de Isaías. Dice, pero si se rehúsan y se rebelan contra mí, por la espada serán devorados. Ciertamente, la boca del Señor ha hablado. Este mensaje es como un anticipo para Yom Kippur, o para el día de la expiación. Entonces, tomemos en cuenta Isaías 1, 18 al 20 cuando estamos hablando de este día, ¿ok? El tiempo de la restauración ha llegado. Tú vas a escuchar a muchos predicadores hablar de esto. Yo también soy uno que decimos del tiempo de la restauración. ¿Y cuándo es el tiempo de la restauración de todas las cosas? Es este. El contexto de esta restauración tiene que ver con Abraham, Isaac y Jacob. Hechos capítulo 3, versículo 13. Cuando alguien te hable de la restauración de todas las cosas, es en el contexto de lo que ha ocurrido en base a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué es lo que ha ocurrido con ellos? Dice, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Yeshua, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilatos. Nos está dando el contexto. Habla de un descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Estamos hablando de Yeshua, y él es justamente la señal de esta restauración. ¿Qué dice? Más adelante, en el mismo libro de Hechos, dice, él volverá pronto. Estamos hablando de Yeshua. ¿Y cuándo es pronto? Pregunto para todos, ¿cuándo es pronto? A ver, ¿alguien tiene la respuesta? ¿Cuándo es pronto? En un momentito les voy a indicar como con números qué es pronto. 1, 2, 3, ¿ok? Entonces, dice, Él volverá, y dice, Él volverá de esta forma. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor, y Él
nos envíe a Yeshua, el Cristo designado de antemano para ustedes. A Él el cielo debe recibir, o sea, el Señor, nuestro Señor Yeshua, está en el cielo en este momento hasta el día de la restauración de todas las cosas. Preste atención a esto. ¿Cuándo llega este día? ¿Cuándo es este pronto? A ver, ¿quién tiene alguna idea de esto? ¿Cuándo es pronto? ¿Cuándo es este día de la restauración de todas las cosas? Este día, por si acaso, sí, es un día exacto, pero está basado este día en un proceso de señales de restauración de todas las cosas. Hoy les voy a dar tres señales para que entendamos cuándo es pronto y así usted va a tener más idea. Pero no son las únicas señales, nada más tres les voy a dar para entender. ¿Qué pasa si alguien no se prepara para este día? Dice, mire lo que pasa cuando alguien no se prepara para este día. Dice, Moisés dijo, versículo 22, el Señor Dios les levantará a ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos. Esto dice Moisés. A él prestarán atención en todo cuanto él les diga. ¿De quién está hablando Moisés? De Yeshua. Y también Yeshua dice, si no prestan atención a Moisés, ¿cómo creerán en mis palabras? Fíjense cómo los dos se van como dándose como referencia. Y dice versículo 23, esto es lo que va a suceder con aquellos que no quieren guardar o no quieren esperar el día de la restauración de todas las cosas. Dice, y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta, o sea, a Yeshua, será totalmente destruido de entre el pueblo. Así de serio es esto, ¿ok? Así de serio es esto. Y así que para que se entienda mejor qué es el tiempo de la restauración de todas las cosas, les voy a preguntar, ¿qué ustedes creen? ¿Qué señales creen que va a haber para decir ya se están restaurando todas las cosas? Y no son tres nada más, son más cosas. Pero, ¿qué creen ustedes? Puntualmente, ¿qué se debe restaurar para decir que ya estamos en el tiempo de la restauración? A ver, estudiantes de la Biblia, no tenga temor. ¿Qué creen ustedes? Y aquellos que me están escuchando por YouTube o por otras fuentes, por favor, piense, ¿qué será que se tiene que restaurar para entender que ya estamos cerca de que Yeshua vuelva? A ver, yo les voy a dar. Veo que no se están animando, así que vamos con tres cosas de las más de tres que hay de lo que son señales de la restauración de todas las cosas. Número uno, una señal muy importante de la restauración es que dice, va a haber el cumplimiento de la profecía, de la promesa de que va el Señor a llamar a todos los dispersos que están alrededor del mundo. Y está hablando específicamente de los dispersos llamados los dispersos de Israel, que son los judíos. ¿Cuándo ocurrió esto? En el año 1970. Estamos hablando del 1949 más o menos, alrededor. Pero estamos hablando del regreso de Israel a su tierra. Y son más o menos 70, 80 años que Israel ya volvió a su tierra, tal cual como dice la profecía. Esa es una señal del inicio de la restauración de todas las cosas. Segunda señal, el regreso a la centralidad de la Torah de Yeshua. Esa es otra señal. Y si quieres ver la señal, fíjate tú en el espejo. Tú eres una señal de la restauración porque tú antes, aunque tenías la Biblia en tu mano, como yo, no estudiabas Torah. Lo que hacías era estudiar los libros de la Biblia sin ni siquiera entender la palabra Torah. Eso me pasó a mí hace como 7 años cuando empecé este camino, como 6 más o menos. Alguien, si me preguntaban hace 20 años qué es la Torah, yo iba a decir, el esposo del toro. Es una broma. Yo no sabía lo que era la Torah. Estoy seguro que no sabía. Y es así como están muchas personas ahorita que no entienden de esta restauración porque todavía están apáticos o están endurecidos en su corazón para esta restauración. Pero tú y yo ya no estamos. Por lo tanto, este tiempo de la restauración ya está llegando. Y es porque estamos volviendo a la Torah. Siguiente, esto es teoría, pero la siguiente señal de restauración es que la teoría no se va a quedar en teoría. Ahora vas a ver muchas personas que no son solamente judíos que están guardando Shabbat.
¿Qué es lo que ocurre para un judío? El judío dice, el Shabbat es solamente de nosotros. A mí me dijeron los judíos cuando estaba en Israel, hey, no tienes por qué guardar tú el Shabbat, porque ya había un celo. Y también guardamos ahora nosotros las festividades bíblicas. Estamos guardando, aprendiendo la alimentación bíblica. Ya no comemos como gentiles, ahora estamos comiendo como hijos de Dios. Y ya no estamos poniendo excusas como muchos pastores que dicen, yo guardo la dieta de Pedro, como si fuera, como si fuera una especie de honra, decir que uno ya está libre para comer cualquier cosa. No, lea mejor bien lo que le ocurrió a Pedro para entender esto, si usted es pastor. Pero bueno, eso es lo que nos ocurría, pero aquí están tres señales. ¿Te das cuenta que ya estamos en la restauración de todas las cosas con toda claridad? Y hay muchas cosas más. Nada más les di tres. Aquí varios están ya colocando regreso a las sendas antiguas, señales de la nación, ¿cómo dice? De las naciones en contra de la nación de Israel. A propósito de eso, ustedes vieron lo que pasó en estos días, Benjamín Netanyahu, aunque estés de acuerdo o no de acuerdo con él, no se trata de eso. Pero los judíos o los que están en Israel ahorita son nuestros hermanos, aunque se están portando no como la Torah dice, pero no ese es el problema. Yo soy padre, tengo hijos, y si uno de mis hijos se porta mal, igual es mi hijo. Aunque otros vengan y digan, se está portando mal, ya no es tu hijo, no se preocupe por eso. Pero ayer hicieron algo más que tiene que ver con esta señal de la restauración de todas las cosas. Van a rechazar a Israel. ¿Y qué es lo que creen que ha ocurrido ayer? Prácticamente han dejado al ministro Benjamín Netanyahu abandonado. Prácticamente se fueron de la ONU, de sus sillas, muchos representantes de los países y presidentes, muchísimos, casi dejaron vacía la ONU por rechazo a Israel. Y eso es lo que iba a ocurrir. Y no es un rechazo a Benjamín Netanyahu ni a los judíos ni a Israel. Ustedes saben a quién están rechazando. Están rechazando a Dios mismo. Así está el mundo ahora. Por eso es necesario Yom Kippur para nosotros los hijos. Bueno, entonces el Señor nos dice que va a llegar este tiempo. ¿Y qué? ¿Está llegando este tiempo? Claro que sí. ¿Y cuándo es este tiempo? Cuando se cumplan justamente estas señales. No son solamente tres, son muchas más. Y parte de las señales son estas festividades de la primavera que ya han pasado. Estas son las festividades que no las ensayamos. Lo que hacemos con estas festividades en realidad es conmemorarlas. Eso, hacemos memoria de estas cuatro festividades y también hacemos una especie de conmemoración de tres festividades o tres citas divinas que no han ocurrido: el día de las trompetas, el día del perdón y la festividad de las cabañas. ¿Ok? Entonces, este es un tip nada más para aprender, y recordemos que siempre la base es el Shabbat. ¿Ok? ¿Cuál vamos a hacer el día de hoy? Vamos a estudiar el día del perdón o el día de la expiación. ¿Cuál es el fundamento del día de la expiación? Pues les presento el fundamento. El fundamento es el siguiente. De todas las festividades, tú vas a encontrar su fundamento en Levítico 23. Del capítulo Levítico 23, perdón, del versículo 1 al 22, están dando las bases de las festividades de la primavera y de la base de todas las festividades, que es el Shabbat, versículos 1 al 3 del capítulo 23 de Levítico 23. ¿Ok? Entonces, estudiemos Levítico 23. Cuando alguien te pregunta sobre las festividades, estudiemos este capítulo. Es muy importante este capítulo. Esto es parte de la restauración. Cuando alguien ya te hable de la restauración, se está restaurando Levítico 23 específicamente. Y también lo puedes encontrar en Números 28. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya terminamos con las festividades de la primavera. La anterior semana iniciamos las festividades del otoño, Levítico 23, capítulo 23, versículos 23 al 44. Y hoy lo que vamos a hacer, después de Yom Teruah, hoy vamos a hacer Yom Kippur, el estudio de Yom Kippur. ¿Ok? ¿Y dónde está la instrucción? Pues también en Levítico 23, del versículo 26 al 32. Leamos la instrucción. La instrucción de Dios dice así. Este es el fundamento. O sea, no estamos guardando una festividad inventada por los hombres. Por lo tanto, no le tienes que preguntar a un judío cuál es el fundamento. Porque si no, así como con Yom Teruah, te va a llevar el judío a su Rosh Hashanah. Y no estamos yendo a ningún
No estamos retornando al judaísmo, estamos retornando, sí, en base a las enseñanzas de un judío, y ese judío es Yeshua, porque él fue judío, y esto implica que tenemos que respetar y orar por nuestros hermanos los judíos. Pero tú no tienes que volverte un judaizante. Es decir, hay que respetarles, incluso hay que aprender muchas cosas de ellos, pero siempre teniendo el cuidado de que la Torah nunca esté por detrás de sus tradiciones. Siempre la Torah o la palabra de Dios debe estar por encima, ¿ok? Pero hay mucho que aprender de ellos y lo reconozco, y gracias a ellos cometo menos errores. Y hoy va a haber un poquito más porque vamos a utilizar un poco de la tradición de los rabinos, ¿ok? Bueno, dice así la instrucción. No lo dice como le digo un judío, lo dice Dios. Y Dios no es judío. Dios es el Dios no solamente de los judíos. Dios es el Dios de Israel. Y además es el creador de todo el universo. Pero Él es Dios y Padre. Y Él está hablando. Y dice aquí, el Señor habló con Moisés y le dijo: el día 10 del mes séptimo será el día de la expiación. Este día celebrarán una santa convocación y ayunarán y me presentarán una ofrenda encendida. En otras versiones dice y afligirán el alma. ¿Ok? Eso es ayunar. Dice, este es el día de la expiación en que se reconciliarán conmigo. ¿Cómo, Señor? ¿Que acaso cada Shabbat no lo hacemos? No, lo que pasa es que este día es como el día de auditoría de tus transgresiones, de tus y mis transgresiones. En este día no solamente hay una revisión, también hay como una especie de palmaditas, como cuando tu hijo se portó bien. Ahí es donde Dios también te está impulsando. Dice, así que este día no harán ningún trabajo. Todo aquel que se niegue, o sea, que no ayune, este día será eliminado de su pueblo. ¿Ok? A quien realice algún trabajo en este día, yo lo eliminaré de su pueblo. O sea, este es un Shabbat alto. Puede caer cualquier día de la semana, porque no es un Shabbat regular de sábado o de Shabbat. Es un Shabbat alto. Puede ser cualquier día de la semana. Dice, donde quiera que ustedes habiten. O sea, ¿se necesita templo para guardar Yom Kippur? No. Donde quiera que ustedes habiten. Este será un estatuto perpetuo para todos sus descendientes. Estoy en el versículo 31 por si acaso, ¿ok? Voy a ver si me ayuda el puntero. Oh, no me está ayudando el puntero. Bueno, perdónenme. Traten de seguirme con sus ojos. Dice, no deben realizar ningún trabajo. Será para ustedes. ¿Para quiénes? Para los que quieren guardar los mandamientos de Dios. Dice, un día de reposo será para ustedes. Desde el atardecer del día 9 del mes hasta el atardecer del día siguiente deberán ayunar y reposar. Este es el día de Yom Kippur. Ok, vamos a ir a la traducción directa y vamos a encontrar algunas de las palabras de pronto diferentes, especialmente Yom Kippur, cuando dice este es el día de la expiación. En realidad es un plural en el original. Por eso en muchos lugares tú vas a escuchar que como título de Yom Kippur no le ponen Yom Kippur, es el título común y conocido, sino Yom HaKippurim. En un momentito les indico. Ahora lo que vamos a hacer es ver, de esto que hemos leído, que es el fundamento bíblico, vamos a sacar 6 puntos importantes. ¿Ok? 6 puntos importantes. Aquí vuelvo a colocar Levítico 23 y vamos a ver, conforme a las escrituras, 6 puntos importantes. Hay más, pero con estos 6 estoy seguro que son suficientes para que hagamos un Yom Kippur bíblico. Un Yom Kippur bíblico. Para que no te, vamos a decir, a ver una palabra más adecuada, para que no te compliques tanto con las tradiciones de los judíos. Así que lo vamos a hacer más sencillo. Dice así, entonces, 6 puntos importantes de esta cita divina. Vamos al primer punto importante. ¿Qué dice? Dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, el día 10 del mes séptimo. Quiere decir que no es cualquier día. Es el día 10 del mes séptimo. Siguiente punto, será el día de la expiación. Eso quiere decir que este día es un día para expiación. ¿Qué quiere decir expiación? Cubrir sus pecados. ¿Cuáles? Nuestros pecados, el tuyo y el mío. Este día
es donde se va a hacer un balance general como una auditoría de contabilidad para ver que tus pecados estén cubiertos, no para descubrirte. Dios no espera que tú te enfrentes a Él como un rebelde, sino que seas humilde y te acerques a Él diciéndole, Señor, verdaderamente no llego a la talla de Yeshua una vez más. Pero Dios te va a decir, hijo mío, sigue avanzando, que esa es tu meta. ¿Ok? Número 3. Dice, este día celebrarán una santa convocación y ayunarán. Quiere decir que este día es un día de ayuno. No voy a explicar lo que es una santa convocación porque eso ya lo hicimos la anterior semana, pero vamos a enfocarnos en que este día es un día para afligir el alma, es un día de ayuno, es un día donde confesamos y meditamos haciendo teshuvah y nos privamos de comida y bebida en este día. En un momentito voy a hablar también sobre cómo ayunar. Bueno, siguiente instrucción o siguiente punto importante. Dice, y me presentarán una ofrenda encendida, es el día de la expiación en que se reconciliarán conmigo. Así es que ese día no harán ningún trabajo. Dice que este es un día de reposo. Es un Shabbat alto. Siguiente punto. Quinto punto, dice, donde quiera que ustedes habiten será estatuto perpetuo. Una vez más, donde quiera que nosotros habitemos. Es suficiente que seas hijo de Dios, ya tienes que aprender sobre esta festividad. Por el amor de Dios, ya deja las festividades paganas. No tiene ni siquiera comunión. No tiene ni siquiera comunión Navidad con Sukkot, que es el día del nacimiento de Yeshua, o el tiempo si quieres. Bueno, entonces ya tenemos que nosotros entender, donde quiera que estemos, no se necesita estar en Israel para celebrar Yom Kippur. Solamente se necesita ser Israel. ¿Y quién es Israel? Aquel que es gobernado por Dios. Ok, donde sea que te encuentres, tú, si eres un hijo de Dios, tienes que hacer una conmemoración, un ensayo del futuro de lo que es Yom Kippur. Y finalmente, es un mandamiento perpetuo. Quiere decir que es para siempre. Para siempre en el sentido hasta que el Señor regrese. ¿Ok? Entonces, ¿qué es Yom Kippur? En conclusión, con estos 6 puntos podrías definirlo de esta forma. Yom Kippur, entonces, es un día en el que Dios nos llama a dejar todo a un lado para estar con Él. Todo, así, todo. No es como Yom Teruah. En Yom Teruah no era necesario ayunar, por ejemplo. En cambio, en Yom Kippur es necesario ayunar. ¿Ok? Y en Yom Kippur podías alegrarte y hacer incluso una fiesta si quieres, aunque no era un mandamiento. Pero aquí no. Aquí es mejor que pases este día mejor en casa, mejor en familia. Así no te distraes tanto con muchas de las cosas. Pero si tienes la oportunidad de pronto de estar con algún grupo donde no se van a distraer, pues dale con todo y ve. ¿Ok? Entonces, Yom Kippur es el día en que Dios nos llama a dejar todo a un lado para enfocarnos en Él, reconocer nuestros pecados y recibir su perdón y reconciliarnos. Es como una renovación de votos cuando un matrimonio hace su renovación de votos. Es como un reset anual que ensayamos cada año hasta que llegue el gran día en que ya no va a ser un ensayo, sino va a ser el día del gran shofar, el día donde realmente ya no es un ensayo. Ese es el día donde Yeshua ya viene, anunciado en Yom Teruah, 10 días después, viene en presente, Él está presente, ya no es una ilusión, ya no es algo que va a ocurrir en un futuro, ya llegó ese día. Y eso va a ocurrir justamente entre los 10 días después de Yom Kippur. El día, justamente yo no les puedo decir, es exactamente este día. Realmente la Biblia no lo dice. Lo que sí sabemos es que de Yom Kippur no pasa. ¿Ok? Ya más claro lo tienes. Este es el día, entonces, donde el rey que ha sido anunciado en Yom Teruah ya viene. Y viene no para golpearte, no para cobrarte tus faltas, viene en realidad para reconciliarse contigo. Por eso es el día de la expiación. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué significa entonces Yom Kippur? Que es el día de la expiación. Pues veamos lo que significa Yom Kippur. Y ya con esta imagen me gustaría que te des cuenta de lo que significa. Aquí tengo dos chivos, dos machos cabríos. Esto es un contexto para entender Yom Kippur. Hoy vamos a hablar de eso. Y Yom Kippur también es como una balanza en la cual estás tú o estoy yo
balanceándonos frente a las instrucciones de Dios, porque si no, ¿qué es lo que Dios te va a pedir? Cuando el Señor te pida cuentas, Él te va a pedir cuentas por las obras que has hecho. ¿Y cuáles son esas obras? No son obras humanas, son obras divinas. Una obra divina, por ejemplo, es guardar el Shabbat. Esa es una obra divina. Otra obra divina es tratar de guardar los 10 mandamientos. Son obras divinas, no son obras del hombre. De eso se trata justamente la evaluación que tú vas a tener como para niños. Estoy tratando de explicarte como para los niños. Ya nada más ahorita te aseguro, si lanzo a todo este grupo la pregunta, ¿quién me puede decir los 10 mandamientos de memoria sin abrir sus Biblias y en orden? Estoy seguro que hay personas que sí lo saben y hay personas que no. Por eso hay diferentes niveles. ¿Qué tal si todos nos ponemos la meta en este año de por lo menos tener los 10 mandamientos de memoria aquí en nuestras mentes para que después se pongan por obra? Porque no se pueden poner por obra si ni siquiera has meditado en ellos. Y si no has meditado en ellos, de hecho que ni siquiera los tienes de memoria. La memoria, el tenerlos de memoria viene después de la meditación. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué significa Yom Kippur? Entonces, veamos. Primeramente vamos a tener un conflicto aquí. ¿Se dice Yom Kippur o se dice Yom HaKippurim? Ya les dije. ¿Cuál es la forma correcta? ¿Yom Kippur o Yom HaKippurim? Pues veamos lo que la Biblia dice. En la Torah no aparece la palabra Yom Kippur como tal. Lo que existe y lo que aparece en la Torah, Levítico 23-27, tú lo puedes llevar a concordancia Strong y justamente me olvidé poner aquí esos números, pero tú puedes hacerlo en tu casa. No está la palabra Yom Kippur como tal en el original, está la palabra Yom HaKippurim para que se tenga más claro. ¿Qué significa Yom HaKippurim? Recuerden que esto hemos avanzado en el Génesis. Cuando tiene las últimas letras im, es un plural. En otras palabras, Dios cuando escribe, le manda a escribir a Moisés, no pone Yom Kippur, pone Yom HaKippurim porque es el día de las expiaciones. Es un plural porque en este día no había una sola expiación. Había la expiación de los pecados de los sacerdotes o del sacerdote, perdón, del pueblo y del santuario, o sea, de los que servían en el santuario. Entonces, por eso se llama Yom HaKippurim, porque es el día de las expiaciones. ¿Cómo aplica esto en tu casa? Es el día de Yom HaKippurim porque desde el padre, la madre, los hijos deben evaluar sus vidas. ¿Qué les parece la aplicación? ¿Dónde está el tabernáculo de Dios ahora? ¿En Jerusalén? No. El tabernáculo de Dios está en ti y en mí. Nosotros somos esos tabernáculos. Por lo tanto, en ti tiene que haber un Yom HaKippurim, porque tú tienes que autoevaluar tu vida en tu relación con el sacerdote. ¿Quién es el sacerdote? Yeshua es el sacerdote, el sumo sacerdote. ¿Cómo es tu relación con él? Evalúate. ¿Cómo es tu relación con tu familia? Ese es tu pueblo. ¿Te estás llevando bien con tu familia? ¿Estás haciendo bien las cosas con tus hijos, con tu esposa, con tus parientes? ¿Cómo está tu relación con ellos? Y no te digo que tienes que aceptar todo lo que ellos te digan. No, no, no. Tienes que ser manso, no menso. ¿Ok? ¿Y cómo está tu relación con el pueblo de Dios? Ese es tu santuario. El pueblo de Dios es con las demás personas y también el santuario tiene mucho que ver con la forma en la cual estás practicando las cosas que tienen que ver con el santuario. En este tiempo no estamos en el santuario directamente en el tabernáculo, sino ahora el santuario tiene que ver con las cosas que tú estás obedeciendo para que tu vida se santifique más. Por ejemplo, cómo estás guardando los Shabbats, cómo estás guardando las festividades, cómo estás guardando tus ayunos, cómo estás guardando tu comida. Todo eso tiene que ser evaluado. Por eso es bueno entender que no es como tal Yom Kippur, aunque no está mal la traducción, comúnmente se conoce así, sino es Yom HaKippurim, día de las expiaciones, para que pensemos en todo eso que te estoy mostrando en este momento, ¿ok? El término Kippurim, por lo tanto, tiene que ver con un plural y es el plural del singular Kippur. Kippur quiere decir expiación y no está mal decir Yom Kippur cuando tú ya entiendes este contexto, porque comúnmente tú vas a ver Yom Kippur por todo lado.
porque esto es la forma popular de nombrar en hebreo este día. Es en el hebreo moderno, porque en el hebreo bíblico no dice Yom Kippur, dice Yom HaKippurim. Espero que esto te sirva. O sea, bíblicamente correcto es Yom HaKippurim. Por eso no se vaya a confundir, porque ahora hay mucha gente que ya está poniendo este título y es correcto, ¿ok? Y el uso popular es Yom Kippur. Bueno, vamos avanzando. Entonces, Yom Kippur es el nombre bíblico, día de la expiación, y Yom Kippur, el día de la expiación. Día de la expiación es el anterior y Yom Kippur, día de la expiación. Ambos, lo importante es que ambos apuntan a Yeshua. Todo apunta a Yeshua, ¿ok? Bueno, entonces, vamos directamente al término Yom Kippur o Yom HaKippurim. ¿Ok? Yo lo dejé como Yom Kippur para no crearte mucha confusión y ni quiero que te compliques tanto. El asunto es que ya sabes que cuando haces Yom Kippur te vas a evaluar por lo menos en tres dimensiones. Una, con Yeshua; dos, con tu familia; y tres, con las actividades de los mandamientos que dice Dios que tenemos que guardar. ¿Ok? Para resumírtelo como para niños. ¿Qué significa Yom Kippur? Vamos a ver la palabra Yom Kippur para hacértelo más claro. Yom es día y Kippur, el plural, es el singular, es expiación, pero ya saben que se refiere a expiaciones o cubrir, limpiar, perdonar, quitar, reconciliar, justamente en esas tres dimensiones que les he hablado hace un momento, ¿ok? Expiación viene del latín expiatio, que significa purificación o borrar culpas. Eso es lo que significa. ¿Y qué significa entonces? Con una frase, expiación significa la acción y efecto de limpiar una culpa a través de un tercero. Aunque no dice así exactamente en el griego, pero eso es lo que tendríamos que entender, ¿ok? ¿Y por qué un tercero? Porque Dios es la primera persona a quien nosotros, cuando transgredimos, no es que le ofendemos, sino lo que hacemos es lo separamos de nosotros. Como hizo Adán con su mujer. Cuando ellos pecaron, ¿qué hicieron? Cuando transgredieron, separaron a Dios. Eso es escondernos de Dios, ¿ok? Esa es la primera persona. La segunda persona eres tú y soy yo. Somos los hombres. ¿Y quién es la tercera persona? Yeshua. Por lo tanto, cuando hablamos de expiación, tiene que haber una tercera persona que nos reconcilie con la primera persona, que es Dios. Nosotros somos la segunda persona, para que se entienda un poquito más. Entonces, expiación en hebreo, una vez más, es restaurar nuestra relación cubriendo justamente nuestros pecados con una tercera persona. ¿Quién es esta tercera persona? Yeshua. Yeshua HaMashiach. Él es el Cordero de Dios que no solamente cubre, sino que quita el pecado del mundo. Así es Yom Kippur bíblicamente. Antes, cuando no vino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo que ocurría es que se cubrían los pecados. Pero ahora tú y yo vivimos en un tiempo de hace 2000 años donde también tenemos la oportunidad de quitar. ¿Y eso saben lo que significa? Que podemos ser verdaderamente libres en Yeshua. Por eso es que cuando alguien te dice, y tú estudias la Biblia, sí, ¿y a qué religión perteneces? Mira, hasta estamos libres de las etiquetas que nos quieren poner las religiones. Por eso que nuestra mejor respuesta cuando te pregunten, ¿y tú quién eres? ¿Qué estudias? Si estudias la Biblia, ¿perteneces a algún lado? No, somos estudiantes. Eso es lo que somos. Pertenecemos, obviamente, al llamado, o sea, llamamos al llamado Israel, que quiere decir el pueblo de Dios. A eso pertenecemos. ¿Tiene alguna etiqueta? Pues no. Si le pondrías una etiqueta, ¿cuál sería? Pues la etiqueta es que seamos hijos de Dios. Si es que quieres una etiqueta más profunda, somos hijos de Dios. Y si quieres una etiqueta más técnica, somos discípulos de Yeshua. A eso nos llamó Yeshua, a ser discípulos. O sea, somos hijos, somos discípulos. ¿Y saben qué? Ya una etiqueta, si tú quieres, ya una etiqueta más apropiada para una persona que es primero hijo y luego es discípulo y ahora quiere mostrar su madurez, es que esa etiqueta te pone como embajador del reino de Dios. Somos esas tres cosas. Somos hijos, somos discípulos, o sea, estudiantes, y somos embajadores del reino de Dios. Eso es lo que somos. Pero no te pongas bautista, judaizante, o judío, o pentecostal, o mormón, o testigo de Jehová. No, esas son etiquetas que siempre la humanidad va a querer poner. Salgamos de esas etiquetas y empecemos a estudiar la palabra de Dios sin tendencias,
sin tendencias. Y no es fácil, no es fácil. En mí hay tendencias y lucho todos los días en mí mismo para que estas tendencias no sean lo que tú escuches de mí. Así que borra cualquier tendencia y si de pronto alguien me está escuchando por primera vez y me tilda de judaizante, pues simplemente le invito a que por lo menos vaya a un diccionario y conozca qué es la palabra judaizante, porque aquí no le estoy mostrando para nada el Talmud, pero no le estoy mostrando absolutamente nada de lo que los de la tradición rabínica tiene. Todo lo que estoy tratando de mostrar es lo que la Biblia dice, ¿ok? Así que vamos a hacer en este día, vamos a decir, vamos a ser puestos en una balanza para que el Señor, a través de Yeshua, nos cubra nuestros pecados, ¿ok? Porque el Señor es el que juzga. Como dice el Salmo 7:11, dice, Dios es el que juzga al justo y Dios está airado, está enojado si quieres. La ira de Dios está sobre todos aquellos que no guardan sus mandamientos. Salmo 7:11, léelo con calma, ¿ok? No es que Dios está contento contigo ni conmigo, aunque guardemos mandamientos, pero su ira es aplacada, o vamos a decir disminuida, cuando Él ve Yeshua en nosotros. Pero quita Yeshua de mí, a la ira de Dios puede llegar sobre mí. Así que gracias demos a Dios por Yeshua. Él nos ve con esos lentes de Yeshua y su gracia viene a nuestras vidas. Pero cuando tú no quieres guardar realmente sus mandamientos, el Yeshua bíblico ya no te está cubriendo. Te está cubriendo ese Jesús que ha inventado la religión, que de pronto sí, o sea, te ayuda a ser un buen hombre, un buen esposo, una buena persona. Claro, la religión ayuda para eso, incluso dar comida a los pobres, a las viudas, etcétera. Pero el llamado de Dios no es para eso solamente, va más allá. Y la religión te puede ayudar así. Ese Jesús que predican las religiones puede ayudarte a eso. Pero no te quedes ahí. Tu carácter jamás va a ser transformado con el Jesús de los grecorromanos. Tu carácter y el mío va a ser solamente transformado con el Jesús, con el Yeshua bíblico. Él es el modelo perfecto. ¿Ok? Así que cuando seamos juzgados por el Señor en Yom Kippur, no va a haber alguien culpable que se quede sin castigo. ¿Y cuándo somos culpables? Cuando no ha habido esa expiación, ¿ok? Cuando no ha habido ese sustituto por tus pecados. Así que no te quedes solo, no es sabio. Mejor agárrate de Yeshua. Él es el Cordero de la expiación, ¿ok? Hay un doble propósito en Yom Kippur y hoy les quiero mostrar esto con justamente eh, los dos chivos en este caso. Uno diría, ¿y por qué no un cordero o una oveja o un... ¿Por qué tiene que ser un chivo? Hoy también lo va a entender eso. A propósito, les hago la pregunta, ¿por qué chivos y por qué no ovejas? Ahí en un ratito voy a responder, pero les pregunto a ustedes ya de entrada, ¿por qué creen que Dios tuvo que escoger chivos y no ovejas para este sacrificio? Pero bueno, veamos el doble propósito de Yom Kippur o Yom HaKippurim. El en Yom Kippur habían dos chivos que tenían que ser justamente eh, el objeto, en este caso, de que el sacerdote haga dos cosas. Al primer chivo tenían que sortearlo para ser sacrificado. Este es el primer macho cabrío, vamos a decir, el primer cabrío sacrificado que representa que el pecado tiene como consecuencia la muerte. Eran dos cabritos, ¿ok? Los voy a poner acá, justamente, aquí están. Eran dos. Un macho cabrío que era para el sacrificio, este era por sorteo, se escogía el que era sorteado, era el que iba a ser sacrificado, y el otro era justamente el chivo expiatorio. De ahí viene ese término también, que es el segundo cabrío o el segundo chivo. No moría, sino que cargaba con los pecados del pueblo. El sacerdote como ponía sus manos sobre él, como diciendo que todos los pecados del pueblo de Israel estaban sobre este chivo expiatorio. Por eso se lo llama expiatorio. ¿Qué hacían con él? No lo sacrificaban, porque es necesario solamente la muerte de uno de los chivos, en este caso el macho cabrío que representa a Yeshua. En este caso, también el segundo chivo expiatorio representa
a Yeshua, pero en otro sentido. El primer macho cabrío representa a Yeshua en este sentido. Vamos a leer Levítico 16 al 9. Aquí nos dice que hará traer Aarón al macho cabrío sobre el cual cayere la suerte del Señor y lo ofrecerá por expiación. O sea, acá hay un mandato para que este primer chivo sea sacrificado como propiciación de la muerte. O sea, el pecado requiere muerte. El pecado requiere muerte. Por lo tanto, aquí se estaba prácticamente haciendo el paso uno. El paso 2 que Yeshua también lo hizo, es que este chivo tenía que ser sacado fuera del lugar donde estaba Israel o del campamento. Levítico 16, 21 al 22 dice, y aquel macho cabrío, el que iba a ser, el que no iba a morir, el que no iba a ser sacrificado, dice, llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, o sea, un lugar muy lejos, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. ¿Qué significa este macho cabrío? Este macho cabrío es apartado. ¿Y dónde lo vemos esto? En Yeshua. En un momentito lo vamos a ver, ¿ok? La pregunta aquí entonces es, ¿y por qué los dos cabríos eran necesarios? Justamente por esta razón. Uno muestra el precio por el pecado, que es sangre, la vida de uno de nosotros que ha pecado no puede ser pagada por obras, sino por la vida de un tercero. En este caso, yo no puedo pagar por ningún ser humano porque yo tengo pecado. Tenía que ser justamente la representación de un ser vivo, en este caso, este chivo. Pero este chivo también representa a Yeshua en el sentido de que él tenía que morir como este chivo que está muriendo, ¿ok? El otro chivo representa la eliminación del pecado, es decir, se lo tenía que sacar fuera, llevar lejos. Y aquí les pregunto, ¿Yeshua fue sacrificado dentro de Jerusalén o fuera de Jerusalén? A ver, respuestas en el chat. ¿Dónde fue sacrificado Yeshua? ¿Dentro o fuera de Jerusalén? A ver. Bueno, y ahí vas a entender por qué es que se tenía que sacar a este otro chivo fuera del campamento. Ok, veamos, ¿cómo se cumple esto en Yeshua? Ahí hay varias respuestas. Wow, son rápidos ustedes. Exactamente, fuera. Fuera, el monte Gólgota estaba fuera de la ciudad. Mucho más claramente ahí lo puso mi querido Nicolás. Entonces, ¿cómo se cumple esto en Yeshua de los dos chivos? Bueno, Yeshua murió por nosotros como sacrificio por el pecado. ¿Dónde está esto? Juan 1:21. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Obviamente no fue un cordero aquí, pero Yeshua en este sentido, cuando presentan los dos chivos, representaba o simbolizaba el cordero, o digo, el chivo que tenía que ser sacrificado. Obviamente Yeshua es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo vas a entender un momentito más. Ahora, también Yeshua cargó nuestros pecados fuera de Jerusalén. Se fue al Gólgota, fuera de Jerusalén. Y esto está en Hebreos 13, del versículo 12 al 13. Dice así, por lo cual también Yeshua, o Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, o sea, fuera de Jerusalén, saliendo de Jerusalén. Dice, y la invitación para ti y a mí es, para ti y para mí es, salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. ¿Esto qué quiere decir? Que apenas tú estés en Yeshua, también vas a sufrir lo mismo que él sufrió, ese vituperio. Tú vas a recibir las mismas. Por eso, cuando alguien está enojado contigo, cuando alguien te tila de judaizante, cuando alguien te está menospreciando, no es a ti, es a la acción que tú estás haciendo de estar en Yeshua. Es a Él a que están rechazando, es a Él que están menospreciando, no es a ti directamente. Así que no lo tomes personal cuando alguien te dice judaizante o cuando alguien te está insultando. No, 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 no. Sentite agradecido de que estás cargando ese peso que Yeshua cargó. Y no solamente Yeshua, también los apóstoles, los discípulos, cada uno de ellos
cargó con este peso, prácticamente este menosprecio, ¿no? Así que somos llamados todos nosotros a salir de ese campamento. ¿Qué es ese campamento? De nuestras comodidades, nuestras religiones vacías, la religión hueca, quiero decir, o el tratar de ser aceptado por las personas. Amado, no vas a ser aceptado por las personas y menos por la religión cuando estás guardando Torah. No vas a ser aceptado, te van a sacar. ¿Cuántos de nosotros hemos sido de alguna forma, no a patadas, algunos tal vez sí, pero diplomáticamente muchos hemos sido sacados fuera al cortarte ya que no prediques, al cortarte el micrófono, al decirte ya no estás bienvenido aquí, al decirte que te retractes? Todas esas cosas te han pasado a ti y me han pasado a mí de una u otra manera. Así que no esperes aplausos y no tengas lágrimas de cocodrilo, porque estas lágrimas que tú tienes en realidad por fin tienen propósito, porque por algo bueno te están sacando de un lugar y esto es bíblico, ¿ok? Así que se necesitan dos machos cabríos. Ese es el doble propósito de Yom Kippur, ¿ok? Dos machos cabríos. Uno, por el pecado debes morir, y el otro es por la eliminación de este pecado. Alguien tiene que pagar y no tiene que ser justamente dentro del pueblo, va a ser fuera. Ahí afuera es donde vas a salir y pues así debe ser, como dice justamente Hebreos 13 del 12 al 13. Fuera de la puerta. ¿Ok? ¿Por qué no se presentó una oveja en lugar de un chivo en Yom Kippur? Esto es algo bonito. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué no fue o sea, una oveja, un cordero o otra cosa? ¿Por qué un chivo? ¿Qué son los chivos? Y esto es algo que a mí me gusta hacer como pastor, porque a veces yo veo una persona que está como un chivo todavía. Pero la idea es que este chivo se convierta en una oveja. Y yo no quiero ser pastor de chivos. Qué difícil es. Es como pastorear gatos. No es bueno. O sea, no quiero ser perro ovejero de chivos. Prefiero ser perro ovejero de ovejitas. ¿Ok? Y creo que todos en algún punto hemos sido chivos. Y todavía tenemos rasgo de chivos. Y eso va a ocurrir hasta el final de nuestros días, yo creo. Pero que cada vez tratemos de ser ovejas. ¿Saben a quién representa una oveja? Al pueblo de Dios. ¿Cómo es una oveja? Pues lo veamos, veamos un poquito eso. Y les voy a mostrar una figura. Aquí tengo una oveja, tengo un carnero, un macho cabrío o un chivo y una cabra. ¿Qué es cada quien? Pues lo vamos a ver el día de hoy. En Levítico 16, justamente en hebreo es Se, Ireí y Sim, que quiere decir macho cabrío. O sea, ¿por qué no se presentó eh, una oveja, un carnero o una cabra en Yom Kippur? ¿Por qué tenían que ser chivos? Pues porque la Biblia lo dice, tenía que ser macho cabrío, o sea, el esposo de la cabra, en palabras más sencillas para los niños, el esposo de la cabra. ¿Qué es un carnero? Pues el esposo de la oveja, más fácil para todas las personas. Esto es para que entendamos un poquito más con dibujos, ¿ok? Los machos cabríos son conocidos por ser más agresivos, testarudos, tercos, rebeldes, desafiantes y además son territoriales. No quieren que toque sus cosas. Es así, así son los machos cabríos, mucho más que las cabras. Las cabras también tienen algo de testarudez. Y esto no está hablando de un género masculino o femenino. Hay mujeres que también son testarudas, tercas, rebeldes, desafiantes, etcétera. O sea, está hablando en general lo que simboliza este macho cabrío. Representa a todos nosotros. En contraste, las ovejitas simbolizan obediencia y mansedumbre, y estas tienen que representar al pueblo de Dios. Por eso es que nuestro Señor es el buen pastor del pueblo de Dios, o sea, de las ovejas. Y las ovejas somos tú y somos yo. Esa es nuestra meta, ser ovejas, o sea, obedientes y mansos, no mensos. ¿Ok? El cordero. ¿Qué es el cordero? Pues el cordero, en realidad, ninguno de nosotros es un corderito, porque el cordero representa la pureza, la inocencia, y solamente hay alguien que representa al cordero, y ese es Yeshua, que representa al cordero de Pesaj y al cordero de la cruz.
Con esto yo creo que hasta los niños pueden entender un poquito más y va a haber menos complicaciones porque a veces nos complicamos mucho. Y además, también quiero citarles Ezequiel 34:17, donde dice que el Señor va a juzgar a cada quien según su condición. Leamos, dice así, más en cuanto a ustedes, dice, ovejas mías, así ha dicho el Señor. He aquí, yo juzgo, y relaciona a Yom Kippur aquí, y aquí yo juzgo entre oveja y oveja. Ok, no las están mezclando. Entre carneros y carneros, vamos a decir. No dice así, pero es entre carneros. Y también entre machos cabríos y cabras, si quieres. O sea, el Señor te va a juzgar en la condición en la cual estás. Si tú ahorita tienes más parecido a un chivo, Dios te va a juzgar en esa condición. Espero morir yo más como una oveja, parecido a una oveja que como un macho cabrío. Qué interesante la enseñanza de Yom Kippur, ¿no? En el estado en que estés. O sea que más te vale aprovechar hoy para ser más oveja y dejar de ser un chivo. Dejar de ser un chivo, porque el chivo representa nuestra testarudez. Tiene que llegar un punto así, donde ya queramos ser pueblo de Dios. ¿Qué es pueblo de Dios? Son las ovejas. Eso es lo que tenemos que ser. Esa es nuestra meta. Así tenemos que ser. Porque en Yom Kippur se usaban así chivos porque representaban justamente la testarudez que trae la culpa y la rebeldía del pueblo. En el pueblo hay chivos, en el pueblo de Dios hay carneros, en el pueblo de Dios hay de todo, de todo. ¿Ok? Así que tratemos nosotros de ser cada vez más como las ovejas. Bueno, ¿qué significa expiación? Ahora que ya entendiste lo anterior, expiación es cubrir, así como si este fuera el arca, está en base a Génesis 6:13, donde el Señor ordena calafatear, o sea, cubrir con brea el arca, y al cubrir con brea, lo que estabas haciendo es no permitir que entre el agua, porque si el agua entraba, el arca se iba a hundir. Así que cuando nosotros somos cubiertos por la sangre de Yeshua, que funciona justamente como el alquitrán, que hace que cuando estás cubierto con su sangre, no entre más en tu vida esa mala actitud de los chivos que es practicar el pecado. No queremos eso en nuestras vidas, ¿ok? Así que esto lo digo rápidamente porque ya lo había enseñado antes. Cubramos nuestras vidas con la sangre de Jesús. Y tampoco quiero motivarte a que tú uses su sangre como si fuera un instrumento de, no sé, como si fuera un símbolo de sanidad directamente, porque tú aplicas la sangre como en los dinteles en Pesach, la sangre de Cristo aplico en mi puerta, la sangre aplico de Cristo aplico en mis hijos. No, 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 no mal uses la sangre de Cristo. La sangre de Cristo implica la vida de Cristo. Y si hablamos de la vida de Cristo se representa en una pequeña frase que fue manso, fue obediente hasta la muerte. ¿Ok? Si quieres aplicar la sangre, entonces recuerda, la palabra sangre también representa obediencia. Su vida representa mansedumbre y obediencia. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Quieres que tu hijo sea más humilde? ¿Quieres que tu hijo sea más manso, más obediente? Pues en otras palabras, no apliques la sangre como si fuera un amuleto, como si fuera un símbolo de magia. No, haz que tu hijo sea obediente. Haz que tu hijo, si tiene celular, ponle reglas. Si él duerme muy tarde, ponle reglas. Esa es la forma de aplicar la obediencia o la sangre en la vida de nuestros hijos. No tengas hijos que están sueltos de aquí por allá. Y tú crees que cuando ores por ellos y apliquen la sangre como nos han enseñado en muchas religiones, ya se va a convertir tu hijo en obediente. Pues mentira. No es así. Quieres que tus hijos sean obedientes y quieres realmente que la sangre de Cristo cubra sus vidas, pues que sean buenos discípulos de Cristo. Eso es lo que tienen que ser. Discípulos obedientes. Y si quieres que tus hijos obedezcan a Cristo, que primero empiecen contigo. Y después van a respetar al maestro de la escuela, van a respetar a las autoridades de la ciudad. Pero si no empiezan a respetarte a ti, ¿cómo esperas que respeten a Dios? Comencemos en casa. Espero que esto no te esté ofendiendo, si no te esté despertando. Bueno, sigamos adelante. Hay muchos comentarios y no los voy a leer en este momento, pero déjenme, tal vez algunos voy a leer en este momento. ¡Wow! Sí, varios. ¡Ay! Estoy haciendo reír a muchos. ¡Qué bueno! Así que esto sí se aplica a todos nosotros, como dice el último comentario que acabo de leer. Entonces, si hay expiación,
Y una de las instrucciones más importantes es afligir el alma. ¿Qué significa afligir el alma? Pues le voy a dar así, paso uno, paso dos y paso tres. Ok, afligir el alma viene de la palabra humillar. Ok, aná. Aná en hebreo, que es afligir, humillar, someter o doblegar. La palabra alma, que afligir ya les dije qué es, afligir el alma, la palabra alma es nefesh en hebreo y quiere decir un ser humano, quiere decir vida, quiere decir emociones, deseos o apetitos. Y esta palabra nefesh conecta con el estómago o con el hambre, con los apetitos físicos también y apetitos emocionales también. Entonces, afligir el alma, en palabras sencillas como para niños, es ayunar, humillarnos ante Dios, acercarnos ante Dios con un corazón sincero y rendido para hacer su voluntad. No es ayunar por ayunar, es ayunar para doblegar nuestra carne rebelde que quiere comer y a ver hasta dónde aguantamos para decirle, Señor, sin ti no puedo. Reconozco mi debilidad, reconozco que no es fácil para mí ayunar seco como es el ayuno de Yom Kippur. Así que en Yom Kippur va a haber más revelación, pero no si sabe la teoría del ayuno, sino si ayunas. Tienes que practicar el ayuno, ¿ok? 5 maneras de afligir el alma, aquí está. Según los judíos, y esto lo voy a hacer rápido, según los judíos hay algo que se le llama el inuyin, que es afligir, básicamente en hebreo, y tiene que ver con la tradición rabínica más que todo, de la interpretación de los rabinos, que es muy interesante y sirve. Es uno, no comer ni beber, es un ayuno seco y es el ayuno principal. No usar calzados de cuero, no lavarse, no ungirse con perfumes o lociones y no mantener relaciones conyugales. Estos son 5 cosas prácticas que practican los judíos, nuestros hermanos mayores, que no estaría mal que también nosotros lo podamos hacer. Pero no estoy motivándote a que hagas la tradición completa, sino que tomes en cuenta esto, de pronto te sirve. Sin embargo, también investigué y pregunté justamente que, según la Biblia, cuáles son 5 maneras de afligir el alma. ¿Ok? Esto ya lo puedes tener como en foto o está en el video. ¿Cómo se aflige el alma según la Biblia? Esto es según los rabinos y no está mal, está muy bien. Según la Biblia es muy parecido. Según la Biblia, para afligir el alma hay que hacer 5 cosas. Aquí vienen las 5 cosas. Número 1, no comer ni beber. Esto está en Esdras 8:21. Justamente cuando Esdras estaba restaurando la obediencia a los mandamientos de Dios, hubo un punto en el cual está en Esdras 8:21 que él mandó al pueblo y él mismo a no comer ni beber. Esdras 8:21. No lo voy a leer por el tema del tiempo. Tú lo puedes ver, ahí está la referencia. Número 2, confesar pecados. O sea, no es solamente ayunar. Este ayuno tiene que ver con la confesión de tus pecados. Y si tú estás cargando pecados ya por años o por tiempo, ya basta. Tú tienes que cargar, si cargas un pecado, que sea un pecado máximo, cargar, máximo, escúcheme bien esto que le voy a decir. Vamos a decir, sería lo ideal de 7 días, porque se supone que el anterior Shabbat, antes del Shabbat, ya te has purificado, o sea, ya has confesado tus pecados. Pero de pronto se nos fue alguno. Para eso es Yom Kippur, para que confieses tus pecados máximo de un año. De un año, sí. Pero si estás cargando tus pecados, ya va un año, van 2 años, van 3 años. Vamos a decir, tu marido te traicionó, tus hijos te traicionaron o alguien te traicionó. Vamos a hablar del pecado de la traición. Ok, tú cometiste el pecado de juzgar y pensar que ese era el culpable y de pronto tú también lo eras. ¿Qué tal si te pones en un espejo y en vez de juzgar al otro, aunque tal vez fue culpable realmente, también te fijas en ti y empiezas a librarte por lo menos de tus pecados? Porque no vas a poder librarle al que te fue infiel de sus pecados o al que te apuñaló de sus pecados, pero hazlo con los tuyos. Esto es ese afligir el alma. También afligir el alma es orar con humildad. Sí, tiene que llegar un punto en el cual ores con humildad. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, de los 365 días del año, y no es como que yo quiero jactarme, pero en estos últimos años, especialmente estos últimos 7 años, mi esposa y yo hemos ayunado por lo menos más de 300 días cada año, todos los días. Y no es jactarme, les estoy mostrando nada más que sí se puede. Pero si tú, al orar con humildad, oras cuando nada más hay que comer, o a veces ni siquiera cuando comes,
Ya es tiempo de que dejes de ser un soberbio y empieces a orar todos los días, aunque sea 2 minutitos. Sí, aunque sea un poquito, pero todos los días. Desarrolla el hábito de la oración. Eso es orar con humildad, que estás golpeando el pecho y haciendo cosas que no debemos hacer. Orar con humildad implica reconocer que todavía no oramos sin cesar. 4, negar placeres. Eso también es afligir el alma. ¿Qué quiere decir? Es lo que hace rato leímos, negar todos los placeres. Sí, si quieres no te bañes, si quieres no te pongas perfume. Ese día, hablo de ese día, ¿ok? Pero eso es negarse, negar los placeres. El internet ese día, obviamente, si vas a usar el internet ese día de Yom Kippur, úsalo, pero para cosas que te ayuden a guardar mejor el Yom Kippur. Y finalmente, practicar justicia. Así se aflige el alma. ¿Y qué es practicar justicia? Es perdonar. Yo le llamo perdón integral. Primero pedir perdón a Dios y luego pedir perdón a tu prójimo y dar perdón. Por eso le llamo perdón integral. Ese es Yom Kippur. ¿Quieres afligir tu alma? Aquí te estoy dando 5 cosas prácticas y bíblicas con sus versículos más para que practiques bien Yom Kippur este año 2025. ¿Ok? Hay otros nombres dados a Yom Kippur, ya estamos terminando. Estos nombres dados a Yom Kippur son, por ejemplo, este es el nombre correcto, el Día de las Expiaciones o Yom HaKippurim. El Día de la Expiación, que es Yom Kippur, el nombre común. El cara a cara, Panim, el Panim. Este es también Yom Kippur, cara a cara con Dios. Este es un ensayo. El gran día también. El día del ayuno, el día del cierre de las puertas, así como ocurrió en el día del diluvio. El día que inició el diluvio, Noé no cerró las puertas, fue Dios. Lo mismo va a ocurrir en Yom Kippur. Y la gracia de Dios hace que te suene una trompeta en Yom Teruah, 10 días te da completo, no hay más oportunidad y se cierran las puertas ese mismo día. Así que no vayas a estar confiándote demasiado. Sé humilde. Apenas viene Yom Teruah, ya es tiempo de vivir de otra manera. El cierre de las puertas. También es el día del juicio, tan conocido, Yom Kippur, el día del arrepentimiento de Teshuvah. Este es el Teshuvah de todo corazón. Y también es conocido como el día del gran shofar. Esto me llamó mucho la atención y por eso se los voy a leer. Isaías 27:13 dice, acontecerá. Esto es en un futuro, o sea, ahora, también en aquel día que se tocará una gran trompeta. Está haciendo referencia no solamente a Yom Teruah, sino al gran shofar de Yom Kippur. Porque en Yom Kippur se toca el shofar, pero ya no para anunciar la llegada del rey, sino para anunciar que el rey ya llegó. Y vendrán, dice, los que habían sido esparcidos de la tierra en Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán al Señor en el monte santo, en Jerusalén. Aquí es donde comienza la restauración de todas las cosas. ¿Cuándo va a ocurrir esto? En el futuro. El gran shofar marcará el fin del exilio espiritual en el cual estamos en este momento. Y el único que volvió fue Israel. Volvieron, pero eso es un asunto profético. Y aquí va a ocurrir la redención final de todo Israel, de todo Israel. Los judíos, que son una tribu, junto a las ovejas perdidas de la casa de Israel, las 10 tribus perdidas. Hay 2 tribus en Judá, ustedes saben, Efraín y Judá, ¿ok? Así que esto va a ocurrir en este día del gran shofar. Me impresiona esto del gran shofar. Espero que estemos entendiendo. Sé que estoy avanzando bastante con el tiempo, pero esto lo hago rápido ahora. ¿Conoces cuál es el símbolo de la justicia del mundo? Es esta mujer con esta balanza. Dios nos libre de caer en manos de la justicia terrenal. Ay, Señor. No, por favor, si usted tiene un pleito con su hermano, trate de arreglarlo antes de llegar al abogado, porque le van a juzgar con este tipo de justicia terrenal. Y no es la que yo quiero que me juzgue. ¿Ok? ¿Qué representa en nuestras vidas el día de Yom Kippur? Pues un ensayo de lo que será el día del juicio final. Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. ¿Ok? El día solemne, número 2, representa en nuestras vidas el día solemne, sagrado y santo del calendario bíblico. Este es el día más serio de todos los 7 días de las festividades bíblicas o de las citas divinas. Número 3, también representa el día de volver a empezar. Es el reset.
inicia una nueva página, un nuevo año, una nueva oportunidad. ¿Pero en qué? En el tema de la contabilización de los pecados. No estoy hablando de un Rosh Hashanah, de un año nuevo, no, no estoy hablando de eso, estoy hablando de vuelves a empezar. Aquí se te dio la última oportunidad y vuelve a empezar. Va a llegar un día que este día ya va a ser realmente no un ensayo, sino va a ser una realidad completa. Número 4, también este día representa para nosotros la examinación final de nuestras vidas. No es que aquí vas a dar tu examen final, no, aquí se te va a dar el examen final de todos los finales. O sea, aquí ya no hay examen, aquí se entregan todas tus hojas que has rendido y aquí ya no hay acceso. No sé si te acuerdas de ese momento en las clases donde decía el docente, 5 minutos más y todos tienen que entregar sus exámenes. Después ya no, a nadie voy a recibir. Aquí es ese día. El Señor ya no va a recibir a nadie. O sea, se van a cerrar las puertas. Este es el examen de final. Son los últimos segundos, el último minuto, diríamos. Ya no vas a poder hacer nada. No vayas a creer que sí. No, por favor, no te arriesgues. ¿Ok? Y finalmente, este es el día del arrepentimiento o del Teshuvah. El Teshuvah de todo corazón. Y este es el día de gratitud, porque muchos también, los hijos de Dios, vamos a ser como recompensados. ¿Cómo se hace Teshuvah? En conclusión, si quieres Teshuvah, pues Teshuvah es regresar a sus mandamientos. Puedes leer Malaquías, puedes leer Joel, pero Teshuvah es regresar a sus mandamientos. Voy a leer Malaquías. Malaquías es el último libro del Tanakh en la traducción española o la traducción de nuestro idioma, y habla ahí de que tenemos que volvernos a Dios. Vuélvanse, dice, y no está hablando solamente de los diezmos, eso es un mandamiento, está hablando en Malaquías capítulo 4, el último 4 dice, ¿en qué hemos de volvernos? Dice, en los mandamientos. Justamente eso lo puedes ver en todo el capítulo 4 de Malaquías. Nos dice justamente, aquí está, perdón, pues no lo vi. Dice, Malaquías capítulo 4 dice, acuérdense, ¿en qué vamos a volvernos? Ese es el contexto. Vuélvanse a mí, dice el Señor. ¿En qué? En guardar toda la ley del Señor. Alguien diría, pero tengo que guardar los 613 mandamientos. Bueno, ni siquiera son 600 mandamientos. Usted sabe, son más, porque no está ahí en los 613 mandamientos, no está el mandamiento de no encender fuego en Shabbat. O sea, son más, sí, pero es una idea, es una buena forma de por lo menos tener una idea de qué hay que guardar y qué no hay que guardar. Pero de los 613 mandamientos, guarda los que te corresponden a ti. ¿Ok? Tú no eres mujer, no vas a guardar los mandamientos de purificación de la mujer. Eres varón, vas a guardar esos mandamientos. Eres mujer, tú vas a guardar esos mandamientos y no los de los varones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a eso se refiere justamente cuando hablamos de regresar al Señor. Regresar al Señor. Y hoy hablábamos con mi esposa de uno de los símbolos de la restauración de todas las cosas para regresar a los mandamientos. Es el pomegranate en inglés, que es la granada en español. Qué hermoso fruto. Lean, investiguen sobre el significado de este fruto, ¿ok? A eso se refiere hacer teshuvah, regresar a sus mandamientos. Así que si quieres regresar a sus mandamientos, te invito a repasar los 10 mandamientos antes de que llegue el día de Yom Kippur, que justamente es este jueves al empezar. Yo les doy las fechas en un momentito exactas para no confundirlos, porque como hay tantas fechas uno se va confundiendo. Entonces, aprenda los 10 mandamientos de memoria. Aquí se los pongo para que saque la foto. Estos son los 10 mandamientos. ¿Qué tal si haces un repaso de estos 10 mandamientos todos estos días que te quedan hasta Yom Kippur? El año pasado hicimos 10 días de los 10 mandamientos, un mandamiento por cada día. Pues ahora no me quedan 10 días, los 10 que nos quedan, ¿qué tal si aprovechas para eso? ¿Cómo se ayuna? Les pido, por favor, si usted tiene un asunto médico, en problemas médicos, no ayune seco, es decir, no ayune completo. Ayune conforme usted no se vaya a morir, porque más importante que guardar mandamientos es preservar la vida. Si hay algún mandamiento que estás por guardar y a causa de guardar ese mandamiento te vas a morir, no lo guarde, no lo guarde. El asunto de vida o muerte, pues es más importante que guardar mandamientos. No es que ahora hay permiso para hacer lo que tú quieras. No, no, no. Simplemente es que si usted no puede ayunar por alguna razón médica, pues no ayune. Las embarazadas, por ejemplo, o en mi caso, yo, por ejemplo, estoy pasando por una situación de enfermedad terminal con el tema del cáncer y yo estoy tratando de ganar peso. Así que sí, yo voy a tratar de ayunar lo más que pueda, ayuno completo, pero no haría eso cada semana, ¿no?
Entonces, así, sucesivamente, perdónenme que no voy a ampliar más sobre el ayuno porque no quiero que se alargue más este tema. Así que eso sería en el tema de Yom Kippur y permítame darle una última recomendación. Seamos sinceros en este regresar a la reconciliación de este año con nuestro Dios. No hagamos esto simplemente porque, bueno, llegó Yom Kippur nuevamente, 2025. A ver, ¿con quién voy a pasar? Voy a pasar con este maestro, con el otro maestro. No, Yom Kippur es para que pases tú a solas con Dios, principalmente. Pero si puedes pasar con algún grupo, algún maestro, dale, mi amado hermano, claro que sí. Pero que tu prioridad no sea esa, que tu prioridad no sea distraerte, que tu prioridad sea examinarte, hacerte una autoevaluación para que este reset divino te ponga como cuando ponemos, como cuando pones tu computador en cero, como de fábrica. Eso es Yom Kippur, hasta que llegue el día en el cual ya no vamos a poder hacer eso. ¿Por qué? Porque se supone que ya tuviste toda la oportunidad y el Señor va a tomar todos tus exámenes y es ahí donde va a decir, cierro la puerta. No, no esperemos que ese día llegue como ladrón en la noche. Nosotros ya estamos en la luz. Oremos, mis amados hermanos. Amado Padre Celestial, quiero darte gracias por este estudio. Te pido, Señor, que todo lo que hemos estudiado nos ayude a ver este día de Yom Kippurim como el día del encuentro contigo, un día de alegría, más que un día de tristeza. Aunque va a haber tristeza porque seguramente hay pecados en nosotros, pero te pedimos, Señor, que estos pecados de una vez sean limpiados, sean quitados de nuestra vida y que si vamos a seguir vivos y vamos a seguir pecando, que no sea por practicar el pecado, que no sea por sinvergüenzas, sino más bien que sea, Señor, porque tenemos esa vergüenza, Señor, pero no la de Adán que se escondió, sino esa vergüenza, Señor, de haber fallado y esta vergüenza que nos ayuda a reconocer que sin Yeshua no podemos. Gracias, amado Señor. Te pido bendición para cada una de las personas que me está escuchando y que podamos transmitir esto a nuestros hijos y nosotros seamos el modelo y hagamos este Yom Kippur, este Yom HaKippurim, empezando por nosotros como los padres o empezando nosotros como los responsables del hogar, arreglando cuentas con Yeshua, arreglando cuentas, Señor, contigo. Perdónanos, Señor, si hemos pecado o hemos fallado en algo. Oramos todo esto en el nombre y por los méritos de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Hasta aquí llega la grabación.